La defensa legal del presidente Pedro Castillo Bengue Espinosa decidió pronunciarse luego de conocerse que un sobrino viajó en el avión presidencial el pasado 23 de junio a Chiclayo. En este caso, su acompañante se identificó como Ley Vázquez Castillo con un número de DNI que no existe. Ante ello, el letrado mencionó que le preguntó directamente al mandatario si era cierto. Cabe resaltar que al confirmarse que el documento de identidad no figura en la RENIEC, se presume que el viaje realizado con otros pasajeros estuvo el hoy prófugo de la justicia Fray Vázquez Castillo. Por otro lado, coincidió con las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien en horas de la tarde indicó que le corresponde a la Fiscalía de la Nación investigar el hecho, como también al Parlamento. De acuerdo con las declaraciones de la abogada penalista Romy Chan, el presidente Pedro Castillo podría ir a prisión hasta por 15 años de comprobarse que viajó con su sobrino. Esto debido a que habría cometido el delito de encubrimiento personal y más si es un funcionario público. Asimismo, habría otro delito por el cual podría ser acusado, como es el de obstrucción a la justicia. Por ello, le correspondería al Ministerio Público continuar con la investigación para llegar a la verdad de los hechos. Hay que precisar también que el portal Centro Liber recalcó que solicitó información oficial a través del acceso a la información pública a la Fuerza Aérea del Perú. En este sentido, la información de los pasajeros es verídica. Legal del presidente de la República. Estamos con el doctor Bengue Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo y también de la primera dama. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Buenas noches ante todo. Omar, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, a ver, empecemos con esto. En principio, ¿ha podido conversar ya con el presidente de la República sobre este tema en específico? ¿Tiene información que él le ha brindado? Voy a trasladarte lo que textualmente me ha dicho el presidente. Niega que haya llevado a su sobrino en el avión presidencial. Niega el presidente que haya viajado en el avión presidencial junto a su sobrino Fray Vázquez. Así que esa es la información que te puedo decir. Más allá de eso, no sé. Ahora es importante, como decía el ministro Chero, que sean, por un lado, el órgano de justicia, que es la Fiscalía, para que investigue, para que recabe la información, y por otro lado el Congreso, que va a buscar la información del ministro de Defensa, y ahí se va a poder esclarecer tanto a nivel político como a nivel jurídico. A ver, porque esto es muy extraño, ¿no? El Centro Liber lo que hace es publicar no trascendidos, no información a partir de fuentes, que también podría ser válido, sino ya la publicación de un documento oficial, que es un manifiesto de vuelo del avión presidencial para una fecha determinada, el 23 de junio. Y ahí aparece pues consignado este nombre, Ley Vázquez Castillo, incluso la referencia de sobrino con un DNI que no existe. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo hay un documento oficial de la FAP, de la Fuerza Aérea, con esta consignación? Sí, ese documento tiene un autor. O sea, ese documento le pertenece a alguien que lo ha confeccionado, que lo ha hecho, que lo ha elaborado. Entonces, la Fiscalía, como parte de las pesquisas, va a identificar primero quién lo hizo, luego va a notificar a ese autor del documento para que vaya al despacho fiscal y rinda su testimonio. Y entonces esa persona estará en condiciones de explicar cuándo hizo el documento, qué cosa colocó, qué cosa es lo que se señaló. Ahora, pero sí es cierto que el presidente de la República viajó el 23 de junio de este año, Lima-Chiclayo, en el avión presidencial, junto a otras 32 personas. Bueno, eso es lo que aparece en el documento, ¿no? Yo no he ahondado, soy honesto, Omar, no he ahondado en los detalles, el motivo del viaje. ¿No? La pregunta fue muy concreta al presidente y su respuesta también lo fue, en estos términos. ¿Viajó su sobrino Fray con usted? No, doctor. Es lo que te puedo trasladar. Porque, a ver, nuevamente, no solamente está el viaje que hace el presidente el 23 de junio junto a esta comitiva, una comitiva grande donde además había ministros de Estado como el propio José Luis Gavidia, ministro de Defensa en ese momento. Entiendo que también estaba Félix Chero, Roberto López López y bueno, miembros de Palacio de Gobierno, incluso un equipo periodístico de TV Perú que viajaban a Chiclayo. Pero luego el presidente vuelve 3 días después a la misma ciudad. Es decir, sí fue un viaje, entendemos, si viajas con tamaña comitiva, un viaje que tuvo que haber llamado la atención de alguna manera. Como te digo, Omar, la respuesta es la misma. No conozco los detalles, no conozco tampoco el detalle del nuevo viaje, pero si es un viaje en donde aparecen personas, entonces esas personas están identificadas, serán llamadas a declarar y se les preguntará, ¿vio usted dentro del avión a esta persona, a Fray Vázquez? ¿La vio o no la vio? Entonces, para eso precisamente sirven las investigaciones. Y me parece saludable que la Fiscalía vaya y recabe información, porque esa es la labor de la Fiscalía. Y esa misma celeridad
y exhaustividad tiene que aplicarla a todos los casos sin discriminación. Ahora, lo que menciona es importante, ¿no? Porque claro, uno si se pone a pensar en un avión comercial y viaja tal cantidad de personas, 33 personas, uno diría, pero hubiese sido fácilmente detectar que Fray Vázquez Castillo estaba viajando con ellos y llamaría poderosamente la atención. Pero escuchaba una explicación también interesante del exministro Mariano González, que señalaba que en el avión presidencial, por sus características de ser un avión brindado a nada menos que el presidente de la República, tiene espacios privados. Es decir, no descartaba la hipótesis de que Fray Vázquez pudo haber ingresado antes al avión y haberse escondido para viajar rumbo a Chiclayo. Es también una posibilidad. Lo que pasa es que, mira, los abogados sabemos de leyes y los abogados trabajamos con hechos. Pero hay personas que son expertas en gas, en humo. Esas personas te podrán hablar de eso. Yo no hablo de humo, yo no hablo de suposiciones. Yo te hablo de hechos. Concretamente, pregunté al presidente, como se está deslizando, ¿viajó con su sobrino? No, doctor, no ha sido así. Y yo te traslado ese hecho concreto que me ha manifestado el señor presidente de la República. Ahora, no, aparte de eso, entiendo que debería ser algo medianamente sencillo de demostrar si viajó o no viajó, claro, porque al tratarse de la Fuerza Aérea, al tratarse de la FAB, eso debe estar lleno también de cámaras de seguridad, es decir, y la cantidad de testigos se podrá acceder, o la Fiscalía podrá acceder a información que corrobore si alguien ingresó ese día y a esa hora al avión presidencial. Claro, si es que esto que se está deslizando es un infundio o no, lo determinarán las investigaciones, y yo creo que estar atentos a lo que se desarrolle conforme a la investigación y sus propios procedimientos. Pero me imagino que esto, a ver, ya si lo sumamos a una cadena de hechos que han venido ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses, para la Fiscalía, de todas maneras, les levanta la ceja, les enciende las alarmas, en el sentido que, pues, que no es la primera vez que el presidente es investigado por tratar de encubrir, entorpecer las investigaciones, caso Jennifer, el tema de las cámaras de seguridad, y bueno, varios puntos ahí que en este momento ya están siendo investigados por el Ministerio Público. Ah, no, pero te voy a decir una cosa. La última diligencia que se practicó demuestra objetiva y palmariamente que esa historieta que se quiso contar de que se habrían perdido las cámaras, las imágenes, eso ha quedado sin ningún sustento, porque ese día en la diligencia se verificó que no ha habido en ningún momento alguna desaparición de imágenes y que cuando alguna cámara no registró un espacio, había otra que estaba registrando la imagen. Entonces, lo que ha demostrado la diligencia es que nunca se desapareció ninguna imagen. Ver, eso es un aspecto importante. La información que tengo de esa última diligencia, claro, que fue importante cuando vuelve la policía con la Fiscalía a ver qué había pasado con esas cámaras, claro, que extrañamente no habían funcionado el día y la hora en la que el equipo especial fue en búsqueda de Jennifer Paredes para detenerla. Entiendo que se quiso levantar un acta nuevamente que nadie quiso firmar para entender qué había pasado, es decir, por qué esas cámaras dejaron de funcionar. Y a ver, doctor, estamos hablando no pues de cualquier vivienda, estamos hablando de Palacio de Gobierno y la seguridad, me imagino, es lo prioritario. Entonces, si una cámara deja de funcionar en Palacio de Gobierno, inmediatamente la seguridad debería decir, oye, arreglemos eso, no estamos hablando de cualquier vivienda, insisto. Si una cámara deja de registrar, hay otra de respaldo que registra el hecho. Esto es tanto para que se me entienda mejor. Frente a nosotros tenemos una cámara, supongamos que esa no funciona, pero la de allá sí. La imagen, el suceso, el evento, ¿se deja de registrar? ¿Se pierde? No, porque para eso está esa cámara. Entonces, eso es fundamental entenderlo, porque se pretendió deslizar y difundir la idea de que se habían perdido las cámaras y entonces acá hay la obstrucción. No, esa narrativa de obstrucción se ha caído por completo el día de la diligencia. No, eso lo determinará el juez en su momento. Todas las facilidades. Me imagino, doctor. Estuvo el operador de las cámaras, porque en un momento querían aparecer al presidente como si fuera un operador de cámaras, que no es. Estuvo el operador, estuvo el personal, se dieron todas las facilidades y la Fiscalía lo puede certificar. ¿Y por qué no se firmó ese manifiesto, esa acta que se levantó en ese momento? Era la información que teníamos. Por una razón muy sencilla, porque nosotros consideramos, leída la resolución, es una resolución dividida. De los 3 jueces de la sala, vamos a tomar en cantidad, han sido 2 jueces que han dicho que no pueden llevarse las cámaras la información de Palacio a través de un allanamiento, y hay otros 2 jueces que dicen que sí. Eso es una opinión dividida. El juez de primera instancia dijo que no, en segunda instancia un juez, el doctor Quispeauca, dijo que no, y otros 2 jueces dijeron que sí. A mí me parece que la matemática no funciona así, ¿no? A ver, corrígame si me equivoco. Son 2 con 2. En primera instancia, un juez dijo no. Esto se apeló y subió a un colegiado. Con la Fiscalía. ¿No es cierto? Hay un colegiado de 3. Mayoría. Ya pues, por mayoría. No, está bien, pero no vas a desconocer ¿Es legal, pues, o no? Instancia. No, es que la sumatoria es medio extraña. La discusión no es de legalidad, sino de legitimidad. Ah, ¿pero es legal o no? No. Acá vamos a un tema más allá,
que es más Porque importante. me llamó la atención cuando yo lo leí atentamente, cuando usted lanza el tuit, y señala pues en su tuit que son 2 jueces incompetentes. que dice que acá no, esto fue ilegal. Fue desproporcionado y además violatorio del debido proceso por una razón sencilla, porque 2 jueces Pero esa es su opinión. de segunda instancia, bueno, a ver, no es una opinión en abstracto. Pero acá hay una decisión judicial. No, es que hay 2 decisiones de 2 jueces que importan también. Claro, pero esa es la primera instancia. No, pues por esto eso. se apela. Usted sabe mejor que yo cómo funciona esto. Por supuesto, pero quiero que me entiendas algo, Omar. Hay 2 jueces que han dicho, somos incompetentes, los jueces, los que no somos de la Corte Suprema, somos incompetentes para adoptar una medida contra Palacio y contra el presidente de la República. En la parte de la apelación, donde sube esto, claro. 2 de 3 dicen que sí, que esto es ¿Sabes viable. qué cosa dicen? Dicen, quizás seamos incompetentes. Invocan el artículo 53. Quizás, mientras se define si somos competentes o no, eso lo dice la resolución. No me quiero perder en podemos dictar esa medida urgente. No me quiero perder en No son tecnicismos, son temas fundamentales de competencia. Finalmente lo que tenemos es una decisión judicial que autoriza a la Fiscalía y a la Policía a ingresar a Palacio de Gobierno. Entiendo que es, digamos, una medida totalmente legal. Si no, no lo hubiesen hecho. No, porque vas a recordar, Omar, que hay decisiones que pueden darse en determinada coyuntura, pero que finalmente son revocadas. Recuerdo el caso ahora de PPK. Pero PPK en su momento, una sala de 3 dijo, PPK no puede declarar a la prensa, no puede tener reuniones políticas, y la Corte Suprema le enmendó la plana. Por eso, pero se tiene que apelar, como ocurrió con Ollantumala, por ejemplo, en Heredia. El Poder Judicial determinó que ellos podían estar con la preventiva, el Tribunal Constitucional los liberó. Pero eso no quita que las decisiones que se hayan tomado anteriormente sean legales. Lo que me preocupa aquí, ya yendo al fondo del asunto, es que se intente de alguna manera desconocer las medidas judiciales. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué no se firmó esta acta? Porque hay que ser coherentes y nosotros estamos convencidos que estos jueces son incompetentes para una medida de esa manera. O era la mala experiencia que de alguna manera pues le quita piso a la denuncia que hizo su colega el doctor Pachas, porque usted firma justamente el acta que se levanta y se ha usado incluso la defensa de Harvey Colchado. Dice, mira, el propio doctor Benji Espinosa firmó el acta donde dice que no había pues, ningún problema. Lo que pasa es que acá opinan, mira, una cosa es opinar desde la tribuna y otra cosa es opinar desde la cancha. Yo estaba en la cancha. Mis colegas, con todo respeto, estaban en la tribuna. Y eso. ¿A quién se refiere? A los abogados del coronel Colchado. No han participado. O sea, ellos van a saber más que yo. Ellos saben que hay 2 actas. Ellos saben, por ejemplo, que se intentaron llevarse las cámaras de Palacio ese día y yo lo impedí. Y se levantó un acta que se tengo es que el coronel Colchado, además de ser el coordinador del equipo especial, también es abogado. También conoce de leyes, lo que la defensa está a cargo pues, de Luciano López. Acá el tema es, me estás hablando de una opinión y yo te digo, una cosa es preguntarle al que jugó el partido y otra cosa es preguntarle al que estaba en la tribuna o a los que estaban fuera del estadio. El que jugó el partido firmó el acta aceptando que todo fue llevado de manera correcta. No fue así. ¿Usted firmó el acta? Quiero que me entiendas una cosa. Lo que pasa es que acá no es tan sencillo como que todo nada. No, o sea, no es blanco o negro. Acá hay grisuras. Y entonces, acá hay que entender una cosa importante. Para nada. Acá el tema es muy claro. En la primera diligencia, a mí no se me faltó el respeto. Entonces yo eso sería más bien actuar con fraude procesal, actuar con deslealtad procesal. Decir una cosa que a mí no se me afectó ni se me agravió, que el coronel Colchado me faltó el respeto. Jamás, eso no ha sido así y lo reitero. Otra cosa es la situación con el doctor Pachas y por eso que el doctor Pachas no firma. ¿Te das cuenta? Como defensa del presidente, ustedes no coordinan, no conversan, aparte que estaban en el mismo espacio y tiempo. No estuvimos siempre en el mismo espacio y tiempo. No firmes eso porque... No estuvimos siempre en el mismo espacio y tiempo. Hubo momentos en el que yo estaba en otro espacio, como por ejemplo, yo ingresaba a algunos espacios donde no estaba el doctor Pachas, o el doctor Pachas estaba en un espacio donde yo no estaba, o cuando yo estaba en el primer piso, el doctor Pachas estaba en el segundo piso. Entonces, no es que estuvimos casi como siameses juntos a todos lados. ¿No? Sí, claro, pero a ver, lo que entiendo es que Pachas, el doctor Pachas, se queja de que Harvey Colchado es quien él personalmente ingresa a la habitación del presidente a revisar los cajones, cuando eso no es cierto, y se consta en el acta y usted acepta que eso no es cierto. Por eso es que es importante que se hagan las investigaciones y se aclaren, pero tú me ponías esa diligencia como si esa fuera la razón por la cual en esta segunda diligencia no firmamos. No ha sido así. Yo te estoy exponiendo las razones, porque a diferencia de la primera vez, esta vez tenemos decisiones sólidas de 2 magistrados que en primera y segunda instancia han dicho 2 que son incompetentes. Ahora, 2 dice que sí lo son, la Suprema de 5 jueces definirá quién tiene la razón. Ahora, quería cambiar un poco de tema, evidentemente vinculado a la defensa del presidente, aunque esto tiene más que ver con un aspecto constitucional. Lo debe haber leído, muy interesante la columna de ayer del periodista Ricardo Uceda en el diario El Comercio, donde revela que el Ministerio Público, que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaría a punto, más o menos incluso con fecha, en la quincena de octubre, de presentar una acusación constitucional contra el presidente de la República, y lo que se va a plantear al Parlamento es inaplicar el artículo 117 de la Constitución.
A ver, esto todavía es un trascendido periodístico de un periodista muy bien informado, además como es Ricardo Uceda. Claro. Pero desde el punto de vista técnico, ¿esto es viable? ¿Esto es posible? ¿Qué opina como parte de la defensa? Sería delictivo y sería una infracción a la Constitución. Delictivo porque estaría yendo en contravía frontalmente, desconociendo lo que el juez Checkley ya demarcó. El juez Checkley ha dicho: no pueden presentar una denuncia constitucional contra el presidente, ni pueden imputarle cargos ni formalizar investigación. Y la Fiscalía, pues eso es importante, Omar, que se diga, la Fiscalía de la Nación no apeló ese criterio. Es decir, teniendo el plazo de 3 días para poder decir, yo no estoy conforme con lo que dijo el doctor Checkley, no lo hizo. Es decir, consintió. Una vez consentida esa decisión por la Fiscalía, luego no puede la doctora Benavides decir, momentito, no importa lo que diga el doctor Checkley, lo dejo al lado y yo voy a presentar la denuncia constitucional. Estaría desafiando una decisión judicial, 1. 2, porque hablo de infracción a la Constitución, porque se pretendería inaplicar el 117 de la Constitución. Es decir, estarían renunciando a aplicar un dispositivo que está no en cualquier norma jurídica, sino en la norma jurídica más importante, porque si la Constitución es la ley fundamental, no solo es porque es la primera norma jurídica, sino porque es el fundamento de todas las demás. Si se desconoce el fundamento, entonces ¿qué podemos esperar de los demás? Entonces sería un acto que configuraría perfectamente los alcances de la desobediencia o resistencia a la autoridad, y por otro lado, configura una infracción a la Constitución por violar el 117. Ahora, me adelanto al argumento de que utilizarían la Convención, vamos a ver, para poder inaplicar. ¿La Carta Democrática? No, la Carta Democrática Interamericana no, porque la Carta Democrática Interamericana, que por cierto se firma el 11 de septiembre de 2011 acá en Lima, cuando ocurre el atentado de las Torres Gemelas, es un conjunto de principios que en el derecho internacional es, digamos, el soft law. El hard law, formado por convenios, por tratados, básicamente esta convención de la ONU. Entonces dicen, no, pero la Convención de la ONU dice hay que buscar un equilibrio entre prerrogativas y privilegios procesales y por otro lado la persecución penal. ¿Sí? Pretenderían que una convención, un tratado, cambie lo que dice la Constitución. Y para hacerlo hay un procedimiento de reforma que este tratado no ha seguido. Entonces no se puede ni por angas ni por mangas. Ahora, solo para terminar, porque este asunto va a generar mucho debate, Claro. si es que esto se llega a materializar. Claro. Insistimos, esta es una versión periodística de Ricardo Uceda. A ver, yo lo que tenía entendido es que, claro, la Fiscalía de la Nación no puede acusar al presidente de la República, lo puede investigar según lo que se ha ido determinando ya en algunas instancias. Pero, ¿por qué no podría presentar una acusación constitucional ante el Parlamento? No estamos hablando de acusarlo penalmente, no estamos hablando de plantear una acción hacia el legislativo. Claro, una acción hacia el legislativo, invitando al legislativo a que viole la Constitución, o pidiéndole al legislativo, ustedes, que son poderes, el legislativo es un poder constituido. Así es. Correcto. Y la Constitución es obra del poder constituyente. La Constitución es la que le marca límites a ese Parlamento. La Fiscalía estaría diciéndole, oigan ustedes, poderes constituidos por obra de la Constitución, desconozcan la Constitución por las cuales ustedes existen. Eso es un desafío a la justicia, eso es una invitación a violar la Constitución, y eso es inadmisible. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Gracias, Como Omar. siempre, Benji Espinosa, abogado y presidente de la República, sobre este tema que de materializarse, insistimos, va a generar mucho revuelo y mucha discusión en el ámbito no solamente penal y académico, sino a nivel nacional. Vamos a una pausa muy rápido. Venimos con Romy Chan, abogada penalista, para seguir discutiendo estos temas. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, el cual dijo que el presidente le negó que haya viajado con su sobrino en el avión presidencial? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.